El antiguo Egipto abarca más de 3000 años de historia. Durante este período, allí han convivido y se han desarrollado decenas de pueblos diferentes, creando así una explosión cultural sin precedentes en su época. Incontables son los historiadores, arqueólogos y egiptólogos que han estudiado esta cultura, aunque curiosamente muchos de estos estudios, especialmente los que tratan sobre sexualidad de la época, jamás han llegado hasta nosotros. Tal vez esto sea debido a que los antiguos arqueólogos del siglo pasado y del siglo XIX estaban avergonzados por estos descubrimientos y los escondían al público, llegando incluso a destruir muchos de estos escritos y grabados, que trataban la sexualidad en aquellos tiempos. Egipto siempre fue un lugar profundamente religioso en la antigüedad. Los dioses y sus mitos eran el centro de su vida, los imitaban y aprendían de ellos. El faraón era el vínculo terrenal con las deidades y era considerado como una de ellas. En el mito egipcio de la creación, el dios primigenio Atum-Ra, después de crearse a sí mismo de la nada, y ante la ausencia de una mujer, decidió masturbarse y de esta manera derramó su semen sobre el suelo, el cual fue recogido por la boca de la tierra para después escupirlo, creando así a sus dos primeros hijos, Su, dios de la luz, y Tefnut, diosa de la humedad, ya completamente formados y adultos. En este relato de la creación del mundo, ya figuran todos los componentes de la sexualidad y la procreación, por lo tanto, todo lo referente al comportamiento sexual era considerado como sagrado, formaba parte de la vida cotidiana, así como de las numerosas festividades y actividades de ocio que eran practicadas en aquella admirable sociedad. Otra divinidad que se relaciona con el erotismo y la sexualidad es Hathor, la diosa de las mujeres y de la fertilidad, del amor y la alegría, de las borracheras, así como de la belleza y el goce sexual. Para los egipcios placer y fertilidad iban íntimamente relacionados, y no eran capaces de imaginarse una cosa sin la otra. De Hathor, también conocida como la mano de Dios, se han encontrado numerosas figuritas femeninas que tienen el triángulo púbico muy marcado. En contraposición tenemos a Min, dios de la sexualidad masculina e hijo y esposo de Hathor. Este dios representaba la potencia sexual del hombre, a él se le confiaba la fecundidad sexual del nuevo rey, y se le pedía el pronto nacimiento del futuro heredero. El dios Min era representado habitualmente con el miembro erecto, agarrado con su mano izquierda mientras ponía en alto la otra. En Egipto existía un marcado culto al falo. Se pueden encontrar numerosas estatuillas, papiros y grabados en los cuales se representa a dioses y a diferentes personajes con enormes falos, más grandes que ellos mismos, preparados para fecundar a sus esposas o concubinas. El papiro erótico de Turín muestra a varios miembros de la corte, tanto sacerdotes y sacerdotisas como altos cargos, todos formando parte de grandes orgías y profiriendo exclamaciones y frases de gran obscenidad. El acto sexual en el Egipto faraónico, según la evidencia disponible, se representó de una manera natural y sin ningún tipo de tapujos. Por lo tanto, comportamientos sexuales que hoy en día nos parecerían impensables, aquellas gentes los practicaban con absoluta normalidad. Tanto es así, que hay dibujos en papiro de la época, que muestran a parejas retosando, mientras sus familiares se encuentran a su alrededor, tomando como algo natural lo que ocurría frente a ellos. Tal era la naturalidad con la que los egipcios concebían los actos amorosos, incluso cuando estos eran realizados en público y a la vista de todos. Algunos estudiosos de la egiptología aseguran que esto era debido en parte al excesivo calor y a las duras condiciones de vida, junto al pequeño tamaño de las viviendas de adobe, aunque todas disponían de una terraza donde dormir al aire libre. Estas pequeñas viviendas estaban habitualmente ocupadas por muchas personas, los numerosos hijos que solían tener y los abuelos, además de alguna criada o algún familiar cercano. Por lo tanto sería algo bastante normal que no tuviesen mucho espacio donde disfrutar de la intimidad sexual. El desnudo era algo habitual en aquella época, pero no enfriaba en absoluto, más bien todo lo contrario, la atracción por el cuerpo humano. Lo que a nosotros hoy en día nos atrae sexualmente no difiere mucho, a grandes rasgos, de los gustos en el antiguo Egipto. Por ejemplo, los pechos femeninos atraían de la misma forma que nos pueden atraer hoy en día. Aún a pesar de que las mujeres no se los cubrían, es más, incluso los adornaban con numerosas joyas y los pintaban de colores, para hacerlos así aún más llamativos, todo era parte del propio ritual del deseo.
Los adornos iban desde las más pudientes, las cuales se colocaban numerosas joyas y abalorios, hasta las más pobres que solo alcanzaban a pintarse los pezones con algún color llamativo. Para los egipcios la carga sexual, y la que provocaba al hombre su deseo carnal, no eran otras que las mujeres. Varios tratados de aquella época alertan al hombre sobre la mujer. Le advierten que esté siempre alerta, que se mantenga vigilante y que no se deje llevar por sus sensuales provocaciones. Los egipcios practicaban la circuncisión. Cuando un niño llegaba a la edad adulta era circuncidado por un sacerdote o sacerdotisa. Se cree que quizás fuese una práctica médica a la par que religiosa. Los egipcios repudiaban a los pueblos extranjeros que no practicaban la circuncisión, y los consideraban sucios e impuros. Las filias y los fetiches era algo normal, y entraban dentro de los gustos que pudiera tener cada egipcio. Por ejemplo, la felatio y el cunilingus no era algo que fuese socialmente rechazado en absoluto, más bien todo lo contrario. El primer consolador de la historia se le atribuye a esta civilización, y se fabricó con restos del pene de un cachalote. Incluso la zoofilia no estaba mal vista. Tener relaciones sexuales con algunos animales se creía que otorgaba beneficios o bendiciones al que lo practicaba. Las prácticas más comunes para evitar el embarazo era el coitus interruptus, lavados vaginales tras el coito y sexo anal. Parece ser que también había algún sistema de bloqueo, hecho a partir de fina tela de lino, el cual se introducía en la vagina, para más tarde ser extraído con unas pinzas. El método más dudoso, pero que tiene cierta base científica, era la utilización del auti, un polvo obtenido de los tallos de una planta parecida al árbol del caucho, que era empleado en una fórmula cuando menos extraña, ya que se mezclaba con excrementos de cocodrilo, y se le daba forma cilíndrica para poder ser introducido por la vagina antes del coito. Las heces modificarían la acidez de la mucosa vaginal, lo que podría acabar con los espermatozoides. En el tema del matrimonio, era común que las mujeres se casasen nada más entrar en la pubertad, en cambio los hombres solían casarse al llegar a la veintena. Parece ser que la virginidad tampoco era algo importante para la pareja, y era común que todos los casados hubiesen tenido sexo extramatrimonial previamente, entre ellos o con otras personas. La unión de los cónyuges se hacía efectiva simplemente cuando dos personas comenzaban a convivir bajo un mismo techo. No celebraban una gran ceremonia, al contrario, era bastante simple, sencillamente se iban a vivir juntos. Lo único que debían acordar era los bienes que aportaba cada uno a la familia. En el caso que alguno de los dos quisiese separarse, estos bienes le eran devueltos si se acordaba la custodia de los hijos. En cuanto al trámite, no importaba si el divorciante era mujer o un hombre, en este asunto las leyes eran bastante igualitarias. La familia nuclear, es decir, padre, madre e hijos, era el centro de la vida en el antiguo Egipto, tanto que no existían apelativos para nombrar a miembros fuera de ella. El abuelo era llamado padre o tío, y los hijos eran considerados una bendición. Los egipcios deseaban tener el máximo número de hijos posibles, algo normal, teniendo en cuenta que la esperanza de vida no superaba los 30 años, y que era común que muchos niños muriesen antes de llegar a la edad adulta. Pero que buscasen tener descendientes como algo normal, no implicaba que una pareja siempre quisiese tener hijos, o que ciertas relaciones sexuales fuesen con ese propósito. Por esta razón desarrollaron sus dudosos métodos anticonceptivos. La poligamia estaba permitida, principalmente entre las clases dirigentes, las cuales mantenían numerosas concubinas, siempre y cuando se respetara la posición de la esposa en el entorno familiar. Como ejemplo se toma el caso de Ramsés II, quien a sus 91 años aseguraba haber tenido más de 20 reinas y una gran multitud de concubinas. Inclusive, en los textos antiguos se dijo que fue padre de más de 100 hijos. Según narra Heródoto, el gran historiador griego del siglo V a.C., en una de las orgías celebradas en nombre de la diosa Sekhmet Bastet, en la ciudad de Bubastis, sucedía que una multitud de barcas, todas rebosantes de hombres y mujeres, navegaban lentamente cauce abajo por el Nilo disfrutando de su tiempo de ocio. Mientras los hombres tocaban flautas de loto y las mujeres címbalos y panderos, los que no tenían ningún instrumento acompañaban la música con palmas y danzas. Bebían mucho y tenían relaciones sexuales. Esto era así mientras estaban en el río. Cuando llegaban a una ciudad, los peregrinos desembarcaban y se marchaban, mientras las mujeres cantaban y danzaban imitando a las de esa ciudad.
Las prostitutas eran conocidas como Katahut, lo cual significa vulva, y solían dominar las artes de la danza, la música y el erotismo, mientras que las felatrices eran prostitutas especializadas en felaciones, y se distinguían por el color intenso de sus labios. Los antiguos egipcios tenían un calendario repleto de festividades. Estas fiestas se celebraban en todas las ciudades, y solían estar relacionadas con la época de recolección, aunque algunas celebraciones eran cada 30 años, como la fiesta de renovación real conocida como Ersed. Estas fiestas incluían multitud de ceremonias y ofrendas a los dioses. La cerveza corría a raudales, y la gente se embriagaba al sonido de los instrumentos que animaban los festejos. En el antiguo Egipto eran auténticos maestros cerveceros. Pero aquella cerveza se destilaba con técnicas que aumentaban mucho su graduación, y embriagarse era muy frecuente. Existían las llamadas casas de la cerveza, donde la gente acudía a relajarse y pasar el rato. Estas antiguas cervecerías solían ser al mismo tiempo burdeles y baños públicos. Estos lugares eran habitualmente visitados por damas pertenecientes a la alta sociedad, siempre acompañadas por sus fieles criadas para ayudarlas después de haberse embriagado. En estos lugares era habitual el flirteo, la gente se relajaba y se dejaba llevar, aunque las posteriores resacas eran implacables. Era costumbre colocar un collar fabricado con hojas de laurel, con la errónea creencia que esto aliviaba los síntomas. El sexo oral en el antiguo Egipto nació junto con el mito del asesinato del dios Osiris. Se dice que cuando fue asesinado y descuartizado por su hermano Set, su esposa Isis viajó alrededor del mundo recolectando todos los pedazos del cuerpo de Osiris. Se narra que al no encontrar su pene, la diosa Isis decidió esculpir uno en arcilla y posteriormente lo unió a su cuerpo, devolviéndolo a la vida mediante una prolongada felación. El sexo estaba siempre muy presente en las numerosas festividades de la época. Durante estas coloridas celebraciones el faraón, como símbolo de la fertilidad, acudía a la orilla del Nilo, al cual los egipcios consideraban su flujo como una parte de la eyaculación primigenia de Atum-Ra, contemplando al faraón mientras éste se masturbaba, en una ceremonia en conmemoración del primer acto del gran dios Atum para crear el mundo, y con la esperanza de que el semen cayera dentro del río y no sobre la orilla. Posteriormente a este acto, el resto de los asistentes a la celebración hacían lo mismo. En los mitos egipcios figuran muchas referencias a la sexualidad, el mito de Osiris es un ejemplo de ello. Sin embargo, no hay muchos relatos sobre homosexualidad. El mito de Osiris contiene uno de los pocos episodios de homosexualidad del que se tiene conocimiento. También describe otras prácticas sexuales realizadas durante los ritos funerarios. La homosexualidad en el antiguo Egipto no está bien documentada, existen algunas escenas que sugieren su práctica, aunque no se daba de manera habitual, tal y como sucedía entre los griegos. Existe un episodio escrito, en el que se relata la relación amorosa del faraón Neferkare con su general Sasenet. El faraón salía cada noche de palacio para darle una buena visita al general en su propia casa. Aunque en el relato sitúan al faraón como el sodomizador, también es posible que ocurriese al revés, aunque el hecho de que el faraón fuese el pasivo era intolerable para los egipcios, pues éste se encontraría en posición de inferioridad, y perdería sus atributos de fuerza y vigor. La sodomización era considerada un acto de humillación, y era habitual sodomizar a los guerreros derrotados por los soldados vencedores. De esta forma, según las creencias de la época, se impedía al sodomizado su acceso al más allá. De la misma forma el incesto era algo normal, y era aceptado generalmente. Los faraones permitían el matrimonio entre hermanos e hijas, con el fin de preservar la pureza del linaje. El incesto estaba permitido entre los egipcios, pues incluso tenía un carácter ritual en la ceremonia de iniciación a la adolescencia. En muchos aspectos la antigua sociedad egipcia nos superaba con creces, parece que las cuestiones relacionadas con la sexualidad no son una excepción, y que los antiguos egipcios eran igual o más liberales respecto al sexo que las sociedades modernas.